Muy buenas estudiantes, en este vídeo del módulo de disposición y venta correspondiente a la unidad 1 de la comunicación en la oficina de farmacia vamos a comentar unos puntos de esta unidad, de este tema, simplemente para aclarar un poco dentro de lo que es la estructura, como veis aquí en el índice. Entonces, el punto 2, que se llama tipos de comunicación en la oficina de farmacia, hace referencia en realidad a con quién nos comunicamos, ¿no? Por eso la divide en externa e interna dentro de este apartado segundo. Y los puntos 4 y 5, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo, también habla de tipos de comunicación, según pone el índice, o tipos de lenguaje, según ponen los apuntes, y está relacionado con cómo nos comunicamos. Por eso distingue una comunicación de manera presencial y de manera no presencial. Bien, entonces vamos a centrarnos en este aspecto, en qué tipos de comunicación, refiriéndonos a qué tipo de lenguaje se utiliza. Y entonces podemos distinguir que la comunicación presencial, entre personas de manera presencial, es a lo que se refiere el punto 4 del tema, que distingue un lenguaje verbal, en este caso oral, y otro lenguaje no verbal, y el punto 5 del tema, que se dedica a la comunicación no presencial y que habla del lenguaje escrito y telefónico. Bien, como he dicho, la comunicación, ambas tienen una parte verbal y una no verbal. En la comunicación presencial, este componente no verbal de la comunicación, según algunos autores, es el más importante. De hecho, se transmite mucho más, como veis aquí, más del 90%, mediante este tipo de lenguaje o de comunicación no verbal, ¿no? de lo que sería, bueno, el lenguaje corporal, que se suele decir también. Como veis aquí, la frase dice que es más importante cómo se dice que lo que se dice. O sea, más importante es estos elementos que veis aquí que no las propias palabras. Recordamos los elementos que tenemos en la unidad, que es el paralenguaje, que tiene que ver con cualidades de la voz, como entonación, volumen, rapidez, etc. La kinesia tiene que ver con bueno, el lenguaje corporal propiamente dicho, y dentro de este elemento las manos y la cara son las que mayor expresividad y mayor comunicación nos aporta, ¿no? De hecho, mediante las microexpresiones faciales se puede comunicar estados, sentimientos y emociones de tristeza, odio, enfado, sorpresa, etc. Luego la proxemia hace referencia a la distancia y el espacio entre emisor y receptor, o receptores, o emisores. Y por último, el lenguaje táctil, que lo tenéis también ahí en este apartado. Pues bueno, esto ocurriría cuando, por así decirlo, invadimos, que en la oficina de farmacia no es lo normal que vayamos a la distancia íntima, como salvo los ejemplos que pone ahí sobre tomar la tensión, o cuando bueno, tenemos que dar una condolencia a algún paciente, cliente, porque ha perdido a alguien cercano. Pues bueno, se puede utilizar el lenguaje táctil para dar un poco más de humanidad, ¿no? En este caso del lenguaje táctil, pues sí que se entraría dentro de lo que se define como distancia íntima, dentro de las distancias definidas en proxemia. Bien, esto en cuanto a la comunicación presencial. Y como decía, la comunicación no presencial, que es el punto quinto del tema, también tiene un componente verbal y no verbal, o no, o sí. Eso es lo que vamos un poco a aclarar en este vídeo. Indiscutiblemente el lenguaje tiene un componente verbal, tanto sea escrito como telefónico, que es el uso de la palabra escrita, palabra hablada. Pero claro, podemos pensar que no hay lenguaje o que no hay un componente no verbal porque no hay una presencialidad. Pero, como vemos aquí, al margen de, bueno, en comunicación escrita en farmacia tenemos los ejemplos que dan en los apuntes, son los prospectos, las recetas médicas, pero también nos podemos comunicar con pacientes y con otro personal sanitario por medio de correos, por medio de incluso de mensajería tipo WhatsApp y Telegram. No es del todo, o sea, empieza a ser un poco más habitual dentro de la oficina de farmacia, con lo cual hay que cuidar el lenguaje escrito cuando nos dirijamos tanto a pacientes como a otras profesionales sanitarios o otras personas. Y tenemos aquí los elementos del lenguaje no verbal y vemos que, por ejemplo, para el lenguaje, aunque no haya voz, sí que mediante el uso de mayúsculas podemos indicar que estamos gritando. Por eso hay que tener cuidado a la hora de redactar en escrito de no utilizar siempre mayúsculas, porque puede dar una sensación de que estamos como alterados, ¿no? La kinesia, pues bueno, los emoticonos más o menos
sería el equivalente a las expresiones faciales para demostrar una serie de sentimientos y emociones asociados a lo que queremos transmitir. Lógicamente, al no haber presencialidad personal, no va a haber ni proxemia ni lenguaje táctil. En cuanto a la comunicación telefónica, pues pasa algo parecido. Algunos elementos de la comunicación no verbal los mantenemos. El paralenguaje es muy importante cuidarlo porque al no vernos cara a cara conviene hablar con un ritmo un poco más pausado, vocalizando mejor, que no haya ruidos. Entonces es necesario cuidar este aspecto del paralenguaje cuando se está hablando por teléfono. La kinesia sí que es verdad que no se ven los gestos, pero hay una diferencia, por ejemplo, o sea, el interlocutor puede notar si estoy, por ejemplo, tumbado, o si estoy sonriendo, o estoy enfadado. Esas son cosas que por teléfono se pueden llegar a transmitir, ¿no? Por eso conviene, de una manera natural, pues tener eso, una sonrisa y tener una postura más bien erguida para que salga mejor la voz, ¿no? Entonces también hay que cuidarlo en cierta manera. Y al igual que antes, no vamos a tener proxemia ni vamos a tener lenguaje táctil. Y bueno, nada más, espero haber ayudado a aclarar estos apartados de esta unidad didáctica 1 y nada más, nos vemos en otro vídeo.